Hola, soy yo, el profesor Ingeniero, escribo aquí mi nombre. Hoy os traigo un tema bastante denso, un tema que se llama torsión de vigas. Va a ser un vídeo un poquito largo, pero va a ser un vídeo muy bueno, como yo creo que no hay nada parecido ahí colgado en YouTube sobre esto. O sea, si estáis estudiando torsión, os interesa la torsión, este vídeo va a ser muy recomendable. Va a ser un poco denso, muy teórico antes de pasar a los ejercicios, pero vais a entender todos los conceptos fundamentales de la torsión y no tan fundamentales. Este vídeo va a ser avanzado, repito, va a ser un vídeo avanzado sobre torsión. Bueno, en esta hoja voy a ir desarrollando mis fórmulas y voy a ir desarrollando el tema de la torsión, y en otra hoja, en esta que voy a sacar aquí de aquí detrás, voy a ir escribiendo conceptos fundamentales y necesarios para entender el tema, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, en cuanto a torsión, si yo me pinto aquí una barra, así un poquito regular, voy a estar utilizando el eje X, va a ser el eje de mi barra, ¿vale? Le voy a llamar eje X, por llamarle de alguna forma le tenía que llamar. Entonces, lo que tenemos que saber es que, en primer lugar, por el criterio adoptado, el sentido de la torsión es positivo si vectorialmente emerge de la sección. Es decir, si le damos este momento, ¿vale? Le provocamos un giro, una torsión a la parte de arriba de la viga, a la parte de arriba de la barra, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Hacemos la regla de la mano derecha, me queda el pulgar hacia arriba, por lo tanto el sentido es positivo. Entonces este momento sería un momento de torsión positivo, y si fuese hacia el otro lado sería negativo, porque el producto vectorial iría para adentro. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a empezar con las hipótesis de Coulomb. Las hipótesis de Coulomb son necesarias para poder estudiar el modelo como lo vamos a estudiar nosotros, que lo vamos a hacer en función de esas hipótesis. Son dos hipótesis. La primera dice que la barra experimenta un giro constante por unidad de longitud. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros sometemos la barra a torsión, el ángulo que va a girar esta, vamos a llamarle diferencial de teta, ángulo teta va a ser el ángulo girado por la torsión. Ahora lo vais a ver muy claramente en todos estos dibujos que os he hecho aquí abajo, cómo los voy a desarrollar. Pero bueno, esta es la primera hipótesis, que el diferencial de teta con respecto a la longitud, ¿vale? Me está diciendo que experimenta un giro constante por la longitud, por unidad de longitud, por lo tanto es constante. Y a esto le vamos a llamar a partir de ahora, por comodidad, teta rara, teta con rabito, si queréis, ¿vale? Esta va a ser el giro constante por unidad de longitud, teta rara, o si queréis teta prima. Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber? Se suponen unas condiciones de contorno, que en la superficie lateral no hay fuerzas exteriores, ¿vale? Para que no haya tensiones exteriores, bueno, pues no va a haber fuerzas exteriores, simplemente el momento que aplicamos. ¿Cómo se podría aplicar un momento? Pues por ejemplo, si yo cojo este bolígrafo, que es una barra, lo agarro muy fuerte por aquí y lo intento girar, ¿vale? Intento hacerle rotar, pero lo estoy sujetando tan fuerte que no rota, lo estoy sometiendo a torsión, ¿vale? Eso que lo entendáis. Pues yo no puedo hacer mucha torsión porque tengo poca fuerza, como cualquier persona, pero hay máquinas que pueden hacer mucha torsión, pueden romper vigas de acero. Y también se supone que en las secciones se mantienen indeformadas. ¿Qué significa esto? Que la parte de la sección, al someterse a torsión, no se deforma, ¿vale? Siempre va a tener la misma forma circular. Esa es la segunda hipótesis de Coulomb, que no hay deformación de la sección circular. Vale, otra cosa que tenéis que saber es que hay una equivalencia entre la tensión tangencial. Ahora os voy a explicar qué es la tensión tangencial, y el momento
torsor. Bueno, esta es la única fórmula que no voy a demostrar. Esta os la aprendéis, ¿vale? Es una fórmula bastante importante, vamos a llegar a ella muchas veces, que la tensión tangencial es igual al momento torsor entre el momento de inercia por el radio de la sección, ¿vale? Esta fórmula os la aprendéis porque va a ser muy importante a partir de ahora. Bueno, pues con esto, con esta pequeña introducción, empezamos a demostrar la torsión y todo lo que hay que saber de la torsión. Vemos aquí, he pintado la planta y una vista tridimensional de mi viga. Yo la someto a una torsión positiva, como podéis ver, porque por el producto vectorial sale para afuera, es emergente, una torsión M1, y aquí a otra torsión en el sentido contrario, M2, que también es positiva. Si hacéis la regla de la mano derecha en la parte de abajo, pues también emerge, va para afuera. Entonces, como podéis ver, la viga se torsiona, o sea, la barra se torsiona y se deforma. La sección circular permanece constante, como hemos supuesto en la hipótesis de Coulomb, pero la barra se deforma. Entonces, este ángulo que se gira es el ángulo θ, que depende de x, pero hemos dicho que es constante por unidad de longitud, ¿vale? Es decir, para cada cierta longitud x, el ángulo girado es constante. Vale, perfecto. Entonces, bueno, teniendo este criterio adoptado, el eje x es el eje de la barra y luego el eje z y el eje y pues perpendiculares, es una base ortogonal. Voy a pasar a explicar la deducción de las fórmulas más importantes mediante la planta de la viga. Entonces, si cogemos un punto cualquiera de la viga, vamos a estudiar qué le pasa a ese punto cuando sometemos la viga a torsión. Bueno, pues este punto en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas será pues P de IZ, estamos en el eje IZ, en el plano IZ, ¿vale? Es plano IZ. Y en coordenadas polares lo podríamos poner como P de ρ, voy a llamar al radio, y un ángulo alfa, ¿vale? Donde ρ será este vector de aquí, desde el origen de las coordenadas y z hasta el punto, y alfa será este ángulo que haya avanzado. Por otro lado, si someto ahora la viga a torsión, ¿qué va a pasar con este punto, habiéndolo sometido a esta torsión positiva? Pues que se va a desplazar para arriba, ¿no? Es decir, se va a desplazar según esta flecha que he pintado aquí, según M1. O sea, el punto P, después de haber sometido la viga a la barra de torsión, puede acabar aquí. Le voy a llamar P', ¿vale? Es el mismo punto P, pero después de haberla sometido a torsión. Entonces, todo el ángulo entre ρ, ¿vale? Esto es ρ, es el vector de posición del punto P, y el vector de posición de P', este ángulo comprendido entre estos dos vectores de posición va a ser el ángulo girado θ, ¿vale? θ, pero va a ser, como hemos dicho que es constante por unidad de longitud, en esta determinada longitud x, estaremos a una determinada longitud x, esta es una sección cualquiera de esta viga, por ejemplo, esta sección de aquí. Pues en esta sección de aquí estamos a una longitud x determinada. Por lo tanto, esto va a ser θ con palito por x, ¿vale? Porque θ con palito es constante por x para que sea un determinado ángulo girado. Perfecto. Muy bien. Pues nada, el camino que ha recorrido de P a P' es este vector que le voy a llamar mediante esta letrita y depende de U, V y W. ¿Y qué son U, V y W? Bueno, pues U, V y W son los vectores unitarios de
X, Y y Z. Es decir, U es el de X, lo pongo aquí. V es el de Y, lo pongo aquí. Y W es el de Z, lo pongo aquí en Z. Perfecto. Pues entonces lo que podemos hacer ahora es definir U, V y W, es decir, este vector que define la torsión de un punto P a un punto P', lo podemos poner en función de los datos conocidos, en función de alfa y de el propio y de los vectores unitarios U, V y W. Entonces sabemos que esto va a ser U es 0 porque estamos en el plano ZI, por lo tanto no hay U, V será V y W será W. A partir de ahora voy a dejar de trabajar con la componente vectorial por comodidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puesto que esto de aquí es Y, esto de aquí es Z, ¿verdad? Entonces, esta componente de aquí será la componente V, ¿vale? Está en el eje Y, como podemos ver, ya hemos dicho que V es Y, y esta componente de aquí será la componente W, que está en el eje Z. Y puesto que esta recta de aquí es perpendicular a esta recta de aquí, y esta recta de aquí es perpendicular a esta recta de aquí, este ángulo alfa es este ángulo alfa de aquí. Os tenéis que fijar, esta recta de aquí es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta, por lo tanto este ángulo es el mismo que este, es el ángulo alfa. Por lo tanto sabemos que U es 0, porque estamos en el plano XY. Eso no hay ningún misterio, eso no es nada complicado. Vale, U es 0. Por otro lado, sabemos que V, que es este de aquí, lo podemos poner como este vector, que es el vector desplazamiento, que se llama vector desplazamiento, por el seno de alfa. Por el seno de alfa. Pero claro, tiene que ser negativo, que me he olvidado el signo, ¿vale? Le ponemos un signo menos, porque V es este vector de aquí, va en el sentido contrario, va desde el punto P hacia la izquierda, va en el sentido contrario del eje Y, por lo tanto es negativo, es menos alfa, menos el vector de desplazamiento seno de alfa. ¿Por qué seno de alfa? Bueno, pues porque el seno de alfa, aquí está alfa, el seno de alfa es V, lo vemos, es el cateto opuesto. Y para calcular W, pues será, W sí que es positivo, tiene el mismo sentido que el eje Z, y es el coseno de alfa, es el cateto contiguo, por lo tanto es el vector de desplazamiento por el coseno de alfa. Perfecto, pues nada, ahora sabiendo que seno de alfa, lo voy a poner aquí, seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, Z en este triángulo, Z entre ρ, ¿vale? Z entre ρ, y coseno de alfa es en este triángulo, a ver, perdonad que no lo estáis viendo, es en este triángulo de aquí, cateto contiguo, es decir, Y, cateto contiguo, Y entre hipotenusa, entre ρ. Perfecto, he puesto seno de alfa y coseno de alfa en función de sus catetos de este triángulo y de la hipotenusa, que es el vector de posición ρ, su módulo. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos seguir avanzando ahora. Pues sabemos, por otro lado, que el vector de desplazamiento es el vector de posición ρ por el ángulo girado, es decir, teta con palito raro por x. O sea, si nosotros multiplicamos ρ, que es el vector de posición, por el ángulo que avanza, es decir, por teta palito raro por x, eso mismo es
el vector de desplazamiento, es lo que hemos avanzado para arriba, del punto P al punto P'. Por lo tanto, metiendo esta ecuación aquí dentro, en el vector de desplazamiento de v y de w, y metiendo el seno de alfa y el coseno de alfa, me va a quedar que v es igual, a ver, ¿lo veis ahí? Perfecto. V es igual a menos rho, recordad el signo negativo, por teta palito raro por x, por z partido de rho, y se me van las rhos, entonces me queda menos teta palito raro por x por z. ¿De acuerdo? Y luego w será... bueno, antes de continuar, deciros que no os agobiéis con estas fórmulas, ¿vale? Que entendáis lo que estoy explicando y al final os voy a marcar qué fórmulas os tenéis que saber y cuáles os tenéis que aprender, que son obligatorias. Pero esto conviene mucho entenderlo porque entendéis todo el proceso de cómo se sacan esas fórmulas tan importantes que os voy a decir, ¿vale? Y aquí sustituyendo en w me queda rho por teta con palito raro por x por y entre rho. Se me va rho con rho y me queda teta palito raro por x por y, ¿vale? Aquí hay un signo negativo y aquí no. El signo negativo que venía de el vector v, que va en sentido contrario de v, o sea, de el vector de posición y. Vale, perfecto. No, del vector unitario, que me he liado. Vale, esto es un poquito denso, pero bueno, ya vamos avanzando. Esto nos lo recuadramos. Hemos llegado aquí a dos expresiones semi-importantes, ¿vale? Estas de aquí. ¿Por qué digo semi-importantes? Bueno, vamos a pasar ahora para continuar, para llegar a la fórmula más importante. Tengo que enseñaros, tenéis que ver otro concepto teórico muy rápidamente, que se llama... ¿cómo se llama? Deformación angular. Deformación angular. ¿Eso cómo es? Pues si nosotros tenemos un cubo, ¿vale? Lo voy a pintar el alzado visto desde frente. Si lo sometemos a una fuerza, por ejemplo, de la que sea, lo deformamos, convertimos este cubo en este de aquí, ¿vale? Lo hemos deformado. Se llama deformación angular del ángulo IZ, ¿vale? Si este es el eje X. No, este es el eje Z. Este es el eje X. En 3D lo he pintado. Y este es el eje Y. A la deformación del ángulo recto que forman Y y Z, es decir, este ángulo que inicialmente era recto, ahora se ha deformado y se ha convertido en este ángulo, ¿vale? Pues la deformación, que en realidad ha sido este ángulo de aquí, se llama gamma de IZ, ¿vale? Esa es la deformación angular. ¿Por qué os explico este pequeño concepto teórico? Bueno, pues porque ahora vamos a entrar con deformaciones angulares para llegar a lo importante, a lo de verdad trascendental. Y bueno, también otra definición que os tenéis que saber es la ley de Hooke, que seguro que ya la habéis visto, pero lo habréis visto de otra forma. Esta va a ser la ley de Hooke puesta en función del módulo de elasticidad transversal. Esto es G por gamma, ¿vale? Y esta G es el módulo de elasticidad transversal. Y bueno, se mide en pascales, ¿vale? Es presión. Bueno, normalmente en megapascales porque son valores muy altos. Entonces, esto es lo que se llama ley de Hooke. Se escribe así, Hooke. Ley, me imagino que sabéis cómo es. Bueno, pues dicho esto, procedemos, continuamos. ¿Cómo será el ángulo girado del eje X? O sea, del ángulo recto formado por el eje X y el eje Y. Pues el eje X es este, ¿vale? Y el eje Y es este. ¿Cuál es la deformación de este? A ver, que os lo enseño. El eje X es este de aquí y el eje Y es este. ¿Cuál será la deformación del ángulo recto formado por X y por Y? Bueno, pues será la variación de U, que es el vector de posición de X, con respecto a Y, ¿vale? Más la variación de V, que es el vector de posición de Y
con respecto a X. Como la variación de U con respecto a Y es nula, porque hemos dicho que la sección se mantiene constante, estamos en el plano ZI, ¿vale? Ahí no ocurre nada, entonces no hay variación de U con respecto a Y, pero sí que hay variación de V con respecto a X. Simplemente tenemos que derivar esta expresión de aquí, V, lo derivamos con respecto a X y me queda menos teta con palito raro por Z, lo he derivado con respecto a X. Vale, lo mismo para el ángulo girado por los ejes que forman el ángulo recto XZ. ¿Cuáles son? Pues son el X, que es este de aquí, con el Z, será este ángulo recto. ¿Cómo se deforma este ángulo recto? Pues será la deformación de U con respecto a Z más la deformación de W, que es el de Z, con respecto a X. Y este es 0 porque las secciones se mantienen indeformadas, por eso es 0, ¿vale? Es decir, se ve inmediatamente. Si nos fijamos, no se deforma el vector U, no se deforma con respecto a Z. Da igual en qué Z estemos, el vector U siempre va a estar igual. El que se deforma es el vector W, que sí que es tangencial. Entonces derivamos W con respecto a X, lo derivamos de aquí y me queda teta con palito raro por I, ¿vale? Y bueno, otra pequeña definición os voy a hacer antes de continuar. Se llama alargamiento porcentual o simplemente alargamiento. Si tenemos una caja, por ejemplo esta, la someto por ejemplo a tracción para allá, tiro muy fuerte, tan fuerte que se alarga. Si esta era la longitud inicial X, al final tendrá una longitud X más L. X más la longitud, es decir, tiene la longitud inicial, ¿verdad? Más lo que lo hemos estirado. Es lógico eso. Vale. Pues entonces, lo que tenéis que entender de aquí, lo que tenéis que saber de esto, lo importante es si esto es X, que es la longitud inicial, vamos a llamarla X, y X más incremento de X, ¿vale? Es la longitud que tenía inicial más lo que se ha incrementado. Entonces, el alargamiento, que se llama, es porcentual y es el incremento de X, ¿vale? Lo que se ha alargado entre la longitud inicial, entre X por 100. Esto es lo que se llama el alargamiento. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Para qué os estoy molestando contándoos lo que es el alargamiento? Bueno, pues porque conviene siempre definirse toda la situación. Hay que ver qué ocurre en nuestra viga, en nuestra barra, en todos los casos. Aquí nos damos cuenta que no hay alargamiento con respecto al eje X, no se alarga para arriba, no se tracciona, no está sometido a tracción, por lo tanto es 0, pero tampoco se expande, la sección se mantiene constante, por lo tanto no hay ni alargamiento respecto a Y ni respecto a Z, ¿vale? Y tampoco hay deformación angular del plano Y con respecto al plano Z. Claro, la deformación es constante. Entonces no hay deformación del ángulo recto de Y con respecto a Z. Ese ángulo recto va a seguir siendo ángulo recto, como podemos comprobar aquí. Entonces, todo esto es 0. Todo esto desaparece. Vale, nos vamos acercando. Por otro lado, aparecerán una serie de tensiones tangenciales, que os preguntaréis que cuáles son. Bueno, pues sí, aparece la tensión tangencial XY. Ahora os voy a hacer otra pequeña definición, por si no sabéis lo que es eso. Si tenemos aquí nuestro cubo, lo hemos sometido a unas fuerzas de torsión, de lo que sea.
Pues si este es el eje X y este es el eje Y, aparecerá una tensión que se llama tensión sigma, es la tensión normal sub X, ¿vale? Es la tensión en la dirección del eje X, pero aparecerá en el eje X una tensión tangencial en la dirección del eje Y, y eso es lo que se llama tau sub XY, ¿vale? Y la que aparezca en el eje Y con dirección eje X será tau sub IX, ¿vale? Bueno, eso es una pequeña explicación, una pequeña aclaración, tampoco es tan importante. Lo que tenéis que saber con la formulita que he explicado antes de la ley de Hooke es que la tau de XY tiene que ser igual a G por gamma XY. Y metiendo gamma XY el gamma calculado, me queda menos tau con palito raro GZ. Y lo mismo con tau de XZ, que será G por omega de XZ, que será igual a, sustituyendo aquí, tau, teta con palito raro por I por G, el módulo de elasticidad transversal. Vale, perfecto, pues ya lo tenemos prácticamente. Existe también una serie de tensiones, las que os he explicado aquí. Las tensiones normales, a ver, lo voy a pintar aquí un poquito más grande para que se vea. Si esta es nuestra caja y este es el eje X, si lo sometemos a torsión, por ejemplo, o si lo sometemos a tracción, aquí va a aparecer una tensión normal, ¿vale? Sigma sub X. Y aquí va a aparecer la tensión que os he explicado tangencial con la dirección del eje Y, que es este de aquí, que será tau sub XY. Pero ¿qué pasa? Que no va a aparecer ninguna tensión normal sigma sub X, porque yo no estoy sometiendo la viga ni a tracción ni a ningún otro tipo de fuerza que no sea torsión, solamente a torsión. Por lo tanto, sigma sub X va a ser igual a sigma sub Y y va a ser igual a sigma sub Z, que va a ser 0. Y también va a ser igual a la tensión tangencial de IZ. ¿Por qué no hay tensión tangencial en IZ? Bueno, pues esto se debe a otro teorema, que os lo voy a explicar aquí muy rápidamente, que se llama el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Si yo le aplico una tensión tangencial a, pues, por ejemplo, a este cubo de aquí, aquí va a aparecer una tensión tangencial tau sub IJ, por ejemplo, voy a llamar, y aquí una tensión tangencial tau sub JI, pero por reciprocidad de las tensiones tangenciales va a aparecer aquí una exactamente igual, pero en sentido contrario, y aquí otra en sentido contrario. ¿Por qué? Pues porque como esto es un sólido rígido, esto va a oponer una resistencia a esta tensión tangencial que aparece. ¿Qué resistencia opone a esa tensión tangencial que aparece? Pues esta de sentido contrario y mismo valor. Por lo tanto, es el principio de acción-reacción de Newton aplicado a un cubo, a un determinado sólido, ¿vale? Entonces, dicho esto, la explicación de que tau sub IZ sea 0 es esa, porque si cogemos una sección cualquiera de nuestra viga, por ejemplo esta de aquí, ¿vale? De nuestra barra, la ampliamos aquí, van a aparecer esas tensiones tangenciales que os he explicado, pues aquí aparecerá esta y aquí aparecerá esta, y las que se compensan en el otro lado, pues aparecerá esta de aquí y aparecerá esta de aquí, ¿vale? Van a aparecer esas tensiones que son para compensar. Claro, esto no se puede... bueno, la tensión tau aparece hacia la derecha porque lo estamos torsionando hacia la derecha, ¿vale? Por eso aparece esa tensión, y las demás son para compensar. ¿Qué más? Pues si nos fijamos, tau XY, que sí que lo hemos calculado, pues será
si este era el eje Y, tau xy será esta de aquí, tau xy, y tau xz será esta de aquí, la que sale del eje X y va a la dirección de Z, ¿vale? Tau xz, xz. Entonces, la tau total será esta de aquí, la que une tau xy con tau xz, que será, como es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, tau será la raíz cuadrada de tau xy cuadrado más tau xz cuadrado. Por lo tanto, de aquí obtengo eso, que tau es lo que acabo de poner, tau xy cuadrado más tau xz cuadrado, y metiendo xy y xz, las que habíamos calculado antes, puedo sacar fuera tau con rabito raro y g, y dentro me queda la raíz de z cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Y ya estamos terminando, porque si nos fijamos, la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado, viniendo aquí, esto es z y esto es y, me queda rho, o sea, rho es la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado, aplicando Pitágoras aquí. Por lo tanto, esto es rho. Me queda que tau es igual a rho por g por teta, con rabito raro. Expresión bastante importante, pero no es la más importante, porque, como ya os había explicado al principio, que os la teníais que aprender, tau es igual a mt partido i sub 0 por rho. Entonces, esto va a ser igual, a su vez, a mt por i sub 0. No, perdonad, mt por rho partido de i sub 0, ¿vale? Esta expresión es muy importante, os tenéis que aprender las dos. Entonces, lo que podemos deducir con esta expresión es que la tensión tangencial depende del radio, depende de rho. Por lo tanto, cuando el radio es nulo, no hay tensión tangencial. Sin embargo, la tensión tangencial va aumentando con el radio. Para un cierto radio R, al principio no hay tensión tangencial, y según nos vamos aproximando a la superficie exterior, vamos aumentando la tensión tangencial, de tal manera que la tensión tangencial máxima será la exterior, la del radio exterior, es decir, R mayúscula, que es el radio exterior, por G por teta con rabito raro, o metiendo en esta fórmula la R mayúscula, ¿vale? Si os fijáis, la tensión tangencial va aumentando, claro. En torsión, ¿qué significa esto? Que en torsión lo que más sufre es el exterior, es decir, los puntos que están próximos a la superficie. Los puntos que están cerca del eje no sufren, no se estropean, ¿vale? Es un poco lógico también, si nos fijamos. Y ahora os voy a decir por qué se utiliza esta formulita y no la otra, la que hemos calculado. En ingeniería se utiliza esta formulita porque en la realidad es mucho más fácil obtener los valores de esta fórmula. Los momentos de inercia están ya tabulados en tablas, si no sabéis calcularlos, porque se puede calcular. Os pasáis por mis vídeos de momentos de inercia, que los tengo en las listas de momentos de inercia, y ahí os enseño a calcular momentos de inercia. De todos modos, ahora os voy a dar algunos momentos de inercia ya calculados, ¿vale? Y bueno, el momento pues es el par que me den, el par que le apliqué yo, que eso pues lo puedo elegir con una máquina o no. Entonces, en ingeniería se calcula la tensión máxima, será tau máxima, que es el momento torsor por el radio, ¿vale? Hemos dicho que el radio es la tensión máxima que puede aguantar la viga, dividido entre el momento de inercia, y eso tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Es decir, esta expresión de aquí, que es muy importante en ingeniería, me está diciendo que la tensión máxima, claro, lógicamente tiene que ser menor que la admisible. Si superamos la admisible, se romperá la barra, se romperá la viga. ¿De qué depende la admisible? Pues dependerá del material, del tamaño, de muchos factores, ¿vale? Pero bueno, eso está todo tabulado en tablas. Pues si yo me compro una viga de acero, una barra de acero, me dicen cuál es su tensión admisible, o si no, me dicen su momento de inercia y yo me lo calculo, ¿vale? Bueno, pues
continuamos. Esta formulita es muy importante. De momento, recapitulando, formulitas que os tenéis que aprender. Estas dos que he marcado aquí, esta importantísima en ingeniería, siempre que diseñamos una viga. Siempre que diseñamos una barra que esté sometida a torsión, por ejemplo, pues un eje de la caja de cambios de un coche está sometida a torsión, se diseña con esta expresión de aquí, ¿vale? Y bueno, estas expresiones de aquí, entenderlas para ver cómo hemos deducido estas. Por último, vamos a calcular la energía elástica de la viga, qué energía acumula energía elástica. La variación, bueno, deriva de un potencial, del potencial interno que acumula la viga al estar torsionada, pues está sufriendo un esfuerzo y acumula un potencial, ¿vale? Y esta formulita es la única que no voy a explicar de dónde viene porque es bastante laborioso y no tenemos tiempo. Os lo aprendéis. Es tau cuadrado partido 2g, diferencial de A, y el área de integración es el de la sección recta, ¿vale? Es decir, el eje. Bueno, esto será igual metiendo la formulita que hemos calculado, bueno, mejor metiendo la formulita que os dije que os aprendieseis al principio, esta de aquí, la metemos en tau, entonces me va a quedar integral de mt cuadrado partido de 2g y sub 0 cuadrado por rho cuadrado diferencial de A, integral doble en mi área de integración, ¿vale? Y por último, pues puedo sacar las constantes fuera, mt al cuadrado sale fuera, 2g y sub 0 cuadrado sale fuera y me queda la integral doble de rho cuadrado diferencial de área. Pero si os fijáis, esto, la integral de rho cuadrado diferencial de área, ¿qué es? Pues es el momento de inercia. Claro, si os habéis visto ya mis vídeos de momentos de inercia, sabréis que la integral de radio al cuadrado por el diferencial de área es el momento de inercia. Es la definición, por definición. Por lo tanto, i sub 0 se me va con i sub 0 cuadrado y me queda mt cuadrado partido de 2g y sub 0. Y esta es la energía elástica que se acumula en la viga. Por último, ya lo último, ¿cómo se representa el momento de torsión en el plano? Pues si yo, ya le doy la vuelta a esta hoja, si yo tengo aquí esta viga, cuando estamos trabajando, resolviendo problemas o no resolviendo problemas, en la vida real, realizando un cálculo ingenieril para construir el eje de torsión de un camión de basura cuando vuelca los contenedores, por ejemplo. Pues si va a estar sometida la viga a una torsión así, por ejemplo, ¿vale? Es decir, gira hacia nosotros, gira hacia adentro, por este lado y por el otro, claro, hacia el contrario. Lo tenemos torsionado, entonces en el plano, pues se pinta el cilindro, su alzado, y nos tenemos que fijar hacia dónde va la flecha. Pues por este lado, por arriba, la flecha va hacia adentro, se mete. Por lo tanto, aquí ponemos un aspa, ¿vale? Si va hacia adentro, si lo estamos torsionando así. Y por debajo estaría viniendo así, ¿no? Pues entonces aquí ponemos un punto. Y en el otro lado, al revés, por la parte de arriba sale, es decir, viene el momento por arriba y se mete por debajo. Aquí ponemos la X. Esta sería la forma de representarlo. Y luego, en cuanto a los momentos de inercia, que os he dicho que vienen tabulados, por supuesto que vienen tabulados, pero es muy sencillo de calcular. Os recomiendo que os veáis mi vídeo de momentos de inercia, repito. Os voy a dejar los más interesantes, que son el de la sección, el de una barra de sección circular. Su momento de inercia, pues es muy importante saberlo, es pi por el radio a la cuarta partido de 2, ¿vale? Es el momento de inercia respecto a su centro de masas, suponiendo que es uniforme, homogéneamente distribuido, está en el centro, ¿vale? Y otro muy importante, claro, para tuberías que tienen un espesor, pero por dentro son huecas. Por ejemplo, una tubería de cobre que vamos a llevar agua. Pues el momento de inercia se calcula como pi medios por el radio exterior
a la cuarta menos el radio interior a la cuarta, ¿vale? Bueno, y aquí finaliza lo que ya no voy a llamar vídeo, podría llamar película, ¿no? Esto es como una película casi de, bueno, apasionante, con sus más, sus menos, su aventura. Bueno, ya me despido, hasta la próxima, espero que os ayude este vídeo, bastante currado, bastante pesado, y por favor suscribíos, dadle a like si habéis aguantado hasta aquí, de verdad, que sois unas máquinas. Si estás aquí escuchándome ahora mismo, después de 40 minutos y 15 segundos, vamos, eres un genio, un erudito, un filósofo, un poeta, eres un ingeniero.